Hemos estado predicando una serie acerca del reino de Dios, que vamos a estar hablando de esa serie hasta que terminemos el libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Estamos aprendiendo de esa vida de Jesús, de ese mensaje de esperanza en medio de un mundo de tinieblas, en medio de un mundo de sombras de muerte. Jesús aparece ante un imperio secular, ante un imperio político, ante un imperio religioso, ante un estrato social duro, una injusticia que se estaba viviendo. Jesús aparece con un mensaje de esperanza, y como lo estuvimos viendo hoy por la mañana, Él viene y establece un nuevo reino. Es decir, que en ese reino hay nuevas reglas, hay un estilo de vida que va contra a lo que los gobiernos terrenales estaban haciendo en tiempos de Jesús. Y luego, si usted me acompaña, vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. De igual forma, quiero decirle, si usted tiene peticiones por las cuales usted quiere que ore, o que nosotros oremos, puede enviarlas a nuestro Messenger. Estamos poniendo a aquellos en necesidad graves que puedan, por favor, escribirnos. Si usted conoce de alguien, escríbanos. Queremos orar. El día martes el pastor René Marroquín estará ministrando la palabra de nuestro Dios y estará orando también por nuestras peticiones. Muy bien, vamos a Mateo capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 en adelante y vamos a entender quiénes son estos personajes a los cuales Jesús llama bienaventurados. En la mañana estuvimos viendo parte de estos bienaventurados, estos dichosos, estos gozosos, estos felices, a estos que se les ha anunciado un reino de esperanza ante un mundo lleno de tinieblas, ante un mundo lleno de injusticia, ante un mundo lleno de terror, de pánico, de incertidumbre, muy parecido a lo que vivimos hoy en El Salvador, muy parecido a lo que se vive allá en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Estamos viviendo tiempos de pánico, de terror, de angustia, de incertidumbre, de depresión, de estrés, de baja autoestima, de paranoia. Estamos viviendo un momento crítico en la vida, no solamente de las personas que están sometidas a estos estilos de vida que van fuera de Dios, sino que también muchos de nosotros como cristianos estamos también, por momentos nuestra fe desvanece, por momentos nuestra fe decae, pero en medio de todo esto Jesús trae un mensaje de esperanza, porque dijimos hoy por la mañana que Jesús quiere cambiar nuestra situación. Toque al que está a la par suya y dígale: Dios cambia las cosas. Dígale: Dios cambia, Él transforma, Él renueva. Algo va a hacer Dios en tu vida y en mi vida. Por eso está utilizando este tiempo, porque Dios quiere llamar la atención tuya. Dios quiere que tú prestes mucha atención, porque Él quiere convertirte en un bienaventurado. Vamos a leer el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y dice así: viendo la multitud, Jesús subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, verso 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos verán el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen,
por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien, quiero que descubramos quiénes son esos bienaventurados. Hoy en la mañana les decía que esos bienaventurados se encuentran en el capítulo 4 y desde el verso 23 y 20, del verso 22, del verso 18 al verso 22, encontramos a los primeros 4 discípulos que Jesús llamó para que Él fuese el maestro. Los primeros 4 discípulos, y hablamos acerca de Pedro, de Andrés, Jacobo y Juan, que eran pescadores. Y les explicaba yo a ustedes que en la tabla de empleos, los pescadores pertenecían a los estratos más bajos. Es decir, el abogado, el doctor, el ingeniero, el licenciado estaba en este nivel. Pero el pescador, pero el agricultor, pero el pescador, el que era carpintero, pertenecía a los estratos más bajos de la tabla de empleos. Entonces viene Jesús y llama a este grupo de pescadores. Ahora, les dije que estos pescadores tenían mala fama, porque tenían mala fama de ser injustos, de ser codiciosos, y a través de la falsa balanza, o sea, vendían el producto mucho más caro porque ganaban más a consta de la injusticia. Como muchos, quizás usted dirá que injusto, yo veo trabajo y trabajo y trabajo y nadie ve el trabajo y el esfuerzo que yo hago. Nadie observa que me estoy matando y nadie valora ese esfuerzo. Tenga paciencia, que Dios ve su esfuerzo, Dios ve lo que usted está viviendo. Y es aquí donde Jesús, vimos en el verso 18, que Jesús ve a estos pecadores, ve la condición de ellos, ve todo lo que ellos hacen, ve lo malo y lo bueno de ellos. Y Jesús los llama porque el mensaje del reino, como estuvimos hablando hoy, es un reino que va a transformar y a cambiar la vida de las personas. Por eso somos cristianos, porque creemos en un Cristo que transforma las vidas. Los gobiernos no pueden transformar su vida. Si usted es un drogadicto, un alcohólico, si usted tiene problemas de adicciones de cualquier, pueden ser de pornografía, pueden ser de mujeriego, de adúltero, de mentir, de engañar, de criticar, de juzgar. Si usted tiene problemas de pecado, porque todos tenemos problemas de pecado, nadie en esta tierra tiene la capacidad de cambiarnos. El único que puede transformar y cambiar esa condición de estar en tinieblas, de vivir en pánico, en terror, en incertidumbre, de vivir estresados, el único que puede cambiar eso es Cristo Jesús. Por eso Él viene anunciando un nuevo reino, que no es un reino terrenal, sino que es un reino espiritual, porque tu vida, mi vida, vale la pena. No sé cómo tú te sientes hoy, pero quiero decirte, Dios puede cambiar tu vida. Esa es la historia de Jesús en los evangelios, que Jesús cambió la vida de los ciegos y los hizo que vieran, cambió su vida. La mujer con el flujo de sangre cambió su vida. El hombre paralítico, cambió Dios su vida. Lázaro, que estaba en una tumba ya 4 días muerto, Jesús cambió su vida. La viuda de Naín, que iba ya para el cementerio a enterrar a su hijo, Jesús cambió la vida de esta mujer. Porque el propósito de la historia es que Jesús va a cambiar la vida. Y en este caso, los primeros 4 discípulos a los cuales Jesús llama pertenecían a la escala más baja de los empleos,
que existían en aquella época. Pero no solamente eso, sino que cambió el carácter, el temperamento y la condición de vida de injusticia, porque los va a llamar a un nuevo reino. Y luego aprendimos en el verso 23 que la misión de Jesús era enseñar, predicar y sanar. Quiero que leamos el capítulo 4 en el verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora quiero que entienda, hay una diferencia entre enseñar, predicar y sanar. Enseñar, que es lo que vamos a encontrar a Jesús haciendo cada vez que Jesús entra a una sinagoga. Él entra para enseñar a aquellos que ya tienen el conocimiento, a aquellos que ya tienen un prejuicio, un presaber, aquellos que dicen, en este caso eran los fariseos, los escribas, los saduceos, los doctos de la ley. Este grupo de religiosos es a los cuales Jesús quiere enseñarles, pero el problema es que este grupo de religiosos no está dispuesto a oír la voz de Dios. Por eso es importante que usted y yo estemos prestos para oír no mis palabras, no mi mensaje, sino para oír la palabra de Dios, un mensaje de un reino que puede transformar tu matrimonio, transformar a su esposo, a su esposa, transformar a sus hijos, transformar esos pleitos, esa discordia, y en vez de tener guerra pueda haber paz, y en vez de que haya odio pueda haber amor, y en vez de que hayan raíces de amargura pueden haber raíces de paz, de tranquilidad, de serenidad, de templanza, de justicia, que pueden haber raíces, pero del fruto del Espíritu Santo. El único que puede hacerlo se llama Cristo Jesús. ¿Cómo? Tiene que usted dejarse enseñar de Él. Tiene que dejarse enseñar de Jesús. Entonces Jesús enseña en las sinagogas, porque enseñar es discipular. Pero cuando Jesús predica, va a predicar el reino. Por eso usted va a ver que cada vez que las multitudes lo siguen, Él predica, no enseña. Él predica a la multitud. ¿Y qué es lo que predica? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso en el verso 23 del capítulo 4 dice, enseñando y predicando. ¿Enseñaba a quiénes? A los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los doctos de la ley, pero también enseñaba a aquellos a los cuales Él llama, en este caso sus discípulos, a quienes les predica a la multitud. ¿Qué les predica a la multitud? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice que sanaba. Ahora, sanar tiene que ver con una manera multidimensional. Cada vez que Jesús sana, no solamente va a sanar físicamente, sino que va a sanar espiritualmente. Voy a repetir esto. Hemos hablado tres cosas. Jesús enseña, Jesús predica, pero Jesús también sana. Enseña a los grupos fariseos, ¿ya? A los escribas, a los saduceos y también a sus discípulos. A Él los enseña, les llama a ser discípulos, a que oigan y que aprendan de Él. Pero cuando Jesús predica el arrepentimiento para que puedan entrar al reino donde Él les va a enseñar. Pero dentro del reino también hay otra palabra, Él sana, Él cura. ¿Qué es lo que a usted le está agobiando hoy? ¿Qué es el problema que usted tiene hoy? Porque en el mensaje que estoy predicando hoy, estas palabras que no son mías, sino que son de Dios, son palabras que quieren sanar su alma. Ahora, ese grupo al cual Dios quiere sanar a través de Jesús, dice que tenían enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Leamos el capítulo 4 en el verso 24. Quiero que lo leamos todos juntos, por favor. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían, presten mucha atención, todos los que tenían dolencias, los afligidos
por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Dígale al que está a la par suya en casa, su hijo, su hija, su esposa, dígale: Dios quiere sanarme, dígale. Dios quiere sanarme. Dios quiere sanarte a ti. Dios quiere curar tu vida. No solamente de una manera física, sino también de una manera espiritual. Pero ese grupo, en el verso 25, dice que la gente, verso 25, la gente comenzó a seguirlo. Versículo 25, capítulo 4 de Mateo. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, la gente comenzó a seguir a Jesús. ¿Qué gente era? Lunáticos, paralíticos, ciegos, enfermos, perturbados, estresados, abatidos, aterrorizados. ¿Quiénes eran? Personas con ansiedad, personas que habían sufrido violencia, personas enfermas. Ese es el grupo que comenzó a seguir a Jesús. Lo más bajo, lo que no valía nada. Ese grupo comenzó a seguir a Jesús, y por eso en el capítulo 5, cuando dice que él, viendo a la multitud, es decir, a los paralíticos, es decir, a los ciegos, a los enfermos, viéndolos, a esos llamó bienaventurados. Y yo les decía a ustedes hoy por la mañana que somos dichosos. Por eso Jesús va a decir que en el reino de Él, allí los poderosos, los que les gusta el poder, los que les gusta ser vistos, los que tienen malas intenciones, a esos Dios los va a dejar por último. Y todo el que es prostituta, publicano, pecador, del estrato más bajo, que trabaja quizás en el mercado, que tiene su tiendita, que es sencillo, que es humilde, pero para usted vale la pena, porque en el reino de Dios los últimos son los primeros. Y los que se creen doctos de la ley, fariseos, buenos religiosos, de una manera docta de conocer de Dios, esos que no practican la justicia serán los últimos en el reino. Por eso hablamos que en el capítulo 5 los bienaventurados son los lunáticos, son los locos, son los enfermos, son los pobres, son los miserables, son las prostitutas, son los pecadores, son los publicanos, son los del mercado, son cualquier que esté en la baja estrato social. Esos son los primeros, de una forma política. Ahora quiero que entienda ¿cómo es que este pueblo llegó a estar en tinieblas? En el capítulo 4, en el verso 16, dice que el pueblo estaba en tinieblas y sombra de muerte. ¿Cómo llegó Israel a eso? Ahora quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 28. Cuando uno estudia la Biblia, en este caso yo, como pastor, como algo que se me demanda a mí, es dedicar tiempo a estudiar el contexto de los textos. ¿Por qué es importante esto que le voy a decir? Porque el Nuevo Testamento es respuesta a las preguntas que surgen en el Antiguo Testamento. Por eso existe el Nuevo Testamento. Porque todo lo que está en el Antiguo Testamento, las incógnitas, las preguntas, todo lo que surge del Antiguo Testamento va a ser respuesta en el Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que este pueblo llegó a estar en tinieblas? ¿Cómo es que este pueblo llegó a estar en sombras de muerte? ¿Cómo es que este pueblo llegó a padecer de enfermedades? ¿Cómo es que este pueblo llegó a vivir una vida de zozobra, de incertidumbre, una vida muy pero muy dura? ¿Cómo es que el pueblo de Israel, de pasar de tierra prometida, de tierra que fluye leche y miel, de un Dios que sana, que bendice, que prospera, de una manera física y material, pasó a ser miserable, pobre, pasó a ser en un estrato bajo? ¿Cómo? Porque es muy probable que usted en esta noche, y présteme mucha atención, es muy probable que usted en esta noche esté pasando enfermedades, problemas en su hogar,
problemas en su matrimonio, problemas de finanzas, problemas en el negocio, problemas con su pareja, problemas con sus hijos, problemas, no sé, ya no viene la remesa, no sé qué problemas usted pueda estar teniendo, o puede ser que usted esté enfermo. Y ahora hay que entender cómo es que de repente de estar en luz pasamos a tinieblas. El problema de Israel es que por 400 y fracción de años entre Malaquías y Mateo, hay un periodo de 400 años donde Israel, de una forma religiosa, tradicional, cotidiana, una vida común y corriente, como lo explicaba hoy por la mañana, era una vida común y corriente. Pasó 400 años adorando a Dios con sus labios, pero con su corazón muy lejos de Él. Como en esta noche es probable que tú estés adorando a Dios con tus labios, pero que tu corazón esté muy lejos de Él. Y yo quiero en esta noche que tú y yo, nuestro corazón esté cerca de Dios, porque Dios puede cambiar y transformar lo que podamos estar pasando. Entonces en el capítulo 28, en el verso 15, se nos habla de las bendiciones y de las maldiciones. Yo no sé usted, pero yo quisiera las bendiciones y no las maldiciones. Ahora, cuando vemos el contexto de Mateo capítulo 4, acabamos de ver que Jesús sanó a enfermos, a lunáticos, a paralíticos, a personas que estaban muy enfermas, en extrema enfermedad, de una manera tanto espiritual como física. ¿Cómo llegaron a esa condición? Muy bien, le voy a dar la respuesta. En el Deuteronomio capítulo 28, en el verso 15, presten mucha atención. Dice así, Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Verso 16, Deuteronomio 28, ahora el verso 16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tu entrar y maldito serás en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo, cuando pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Yo creo en un Dios que desea lo mejor para ti y para mí. Yo creo en un Dios que quiere sanar tu condición física, pero está más interesado en sanar tu condición espiritual. Porque cuando veo el texto y me muevo al Nuevo Testamento, podemos ver que Israel estaba ante un sistema muy psicosomático. Es decir, un problema que estaba afectando la mente y el corazón de las personas. Por ejemplo, muchos hemos pasado grandes estreses, y cuando pasamos estrés, como hay que pagar la casa, hay que pagar los biles, hay que pagar la luz, hay que pagar la colegiatura, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, y cuando se nos viene todo lo que debemos de pagar y no nos alcanza el dinero, comenzamos a desarrollar un estrés, y ese estrés comienza a generar migraña, comienza a afectar la física, a algunos comienza a afectarles el apetito, unos ganan peso, otros pierden peso, y de repente el estrés comienza a generar protuberancia, y como dicen muchos de los doctores, que la mayoría de las personas que sufren de cáncer lo sufren por vivir vidas estresadas. ¿Y por qué vivimos vidas estresadas?
Porque en el versículo 15 del capítulo 28 de Deuteronomio nos vamos a encontrar como referencia allá Mateo capítulo 4 versos 23 y 24, que todos esos enfermos, que todas esas personas que estaban sufriendo la injusticia del imperio de Roma, del imperio también israelita, y me refiero a imperio al sistema político de Israel, que también estaba absorbiendo de una manera tributaria, matando y poniendo más trabajo y más carga de servidumbre al pueblo. Ante todo ello, el pueblo estaba estresado, en valle de sombra de muerte, en tinieblas. Pareciese que no había esperanza. ¿Por qué no había esperanza? Porque el pueblo de Israel, como lo que está pasando hoy en Estados Unidos, en El Salvador, en Europa, Centroamérica, Suramérica, el problema de la iglesia de hoy es que no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios, y tampoco estamos procurando cumplir sus mandamientos y sus estatutos. Hemos convertido la gracia en libertinaje. Hemos convertido aquello, no, si ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y como dijo Pablo, y terminamos haciendo atrocidades porque ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero en el versículo 15 del capítulo 28 de Mateo dice que hay que oír la voz de Dios y procurar cumplirla. Allá más adelante, Mateo en el capítulo 5 nos va a enseñar que Jesús no vino a abrogar la ley. Jesús no vino a arremeter contra la ley. Jesús no vino a descalificar la ley. Jesús no vino a pisotear la ley. Jesús no vino a destruir la ley. Jesús no vino a abolir la ley. Esa es una falacia, una mala enseñanza que muchos han predicado, de que Jesús vino a abolir la ley. Al contrario, Jesús vino a cumplir la ley. Pero la ley de la cual Jesús nos va a enseñar es una ley espiritual, porque los religiosos se habían encargado de cumplir con la tradición. Como muchos cristianos hoy nos hemos encargado de cumplir con la tradición. El domingo vamos a la iglesia, el miércoles vamos al estudio bíblico. Hoy sí, vamos a la iglesia no por devoción, no por amor, no porque amo al que me dio la vida, al que me creó, al que me formó, al que me da la vida, al que me sana, al que me provee trabajo, al que me viste. No voy a la iglesia por ello. Muchos de nosotros nos acostumbramos a ir a la iglesia por costumbre, por tradición, por rutina, lo rutinario, y llevamos una vida común y corriente, y de repente comienzan a venir problema tras problema, maldición tras maldición, y usted dice: yo no entro a una, no he salido de una cuando ya estoy metido otra. Me viene una y otra tras otra, y años tras problemas, con problemas, con problemas, y más problemas, y más problemas. Y la razón por la cual tú y yo estamos con tantos problemas es porque no hemos puesto por práctica, no hemos procurado cumplir los mandamientos y los estatutos que Él nos intima hoy a través de este libro sagrado. Cuando tú y yo no procuramos vivir de acuerdo a la palabra, cuando tú y yo no procuramos vivir de acuerdo a estas enseñanzas, por eso Cristo nos va a decir al mismo tiempo: el que quiera más cosas buenas, niéguese a este mundo, niéguese a todas las cosas que este mundo ofrece: la vanagloria de la vida, la prepotencia, el orgullo, el poder alcanzar más, el poder ser más grande, el querer tener más. Él viene y dice: deshácete de todo ello y comienza a seguirme a mí, porque entre más te parezcas a mí, más bendecido serás. Dígale al que está a la par suya: entre más te parezcas a Jesús, más bendecido serás, porque más cerca tendrás el reino de Dios en tu vida. Y el reino de Dios, que es luz en medio de las tinieblas, el reino de Dios, que es curación, sanación física, pero también sanación del alma espiritual. El problema de Israel es que todas esas enfermedades a las cuales Jesús va a sanar habían sido provocadas por ellos mismos. Miren lo que dice en el verso 22.
¿Lo tienen? Verso 22. Jehová, estamos en Deuteronomio 28, 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayuno, y te perseguirán hasta que perezcas. Si usted va al verso 27 del capítulo 28, dice: y Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no puedas curar. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Usted se encuentra abatido en esta noche. Usted se encuentra que no tengo paz en el corazón, que los problemas me están agobiando. Es probable que usted en esta noche entregue su vida a Cristo Jesús, porque solamente Él puede cambiar, transformar toda esa tiniebla, toda esa maldad, todas esas cuestiones de raíces de amargura que hay en su corazón, que han provocado enfermedades, que han provocado estrés, que han provocado aflicciones, que han provocado migrañas, que han provocado pancreatitis, que han provocado diabetes, que han provocado problemas renales, que han provocado problemas de tiroides, que han provocado muchas enfermedades en su cuerpo por el estrés. Si usted quiere que Él lo sane, entonces debemos de tomar una decisión. Y es la decisión que tomó Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Síganme, les dijo Jesús. Y al instante dejaron la vida común y corriente. Ya no puedes seguir llevando una vida común y corriente, porque la vida común y corriente es una vida de maldición. Es una vida donde hay enfermedad. Me llama la atención, por eso usted puede ver grandes millonarios, ricos. El dinero puede comprar todo, lo material. El millonario puede comprar un Lamborghini, puede comprar un Ferrari, una mansión, viajar por todo el mundo, pero no puede comprar la paz. Puede comprar la mejor cama, puede comprar el mejor sofá, la mejor sala para descansar, pero no puede comprar el sueño grato que viene de Dios. El rico puede comprar toda la comida del mundo, pero no puede disfrutarla si no tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque el rico puede tenerlo todo, pero estar muy enfermo espiritualmente. Por eso usted va a ver que personas se quitan la vida. Personas que tienen mucho poder tratan de satisfacer sus vidas con drogas, con alcohol. Muchos con nightclubs, teniendo a sus esposas. Muchos tratan de llenar sus vacíos con tanta basura del mundo. Pero ante las tinieblas, Jesús va a presentarnos una alternativa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos va a enseñar, nos va a predicar y nos va a sanar. ¿Por qué? Porque muchos o quizás estamos aún muy lejos, no hemos oído la voz de Dios. Por eso dice en el verso 28 del capítulo 28 de Deuteronomio: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Como usted dice, me va mal, todo lo que hago me va mal. Y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Y no solamente van a sufrir enfermedades, ni solamente maldiciones, sino que el mismo pecado trae divorcio. Miren lo que dice el verso 30: te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanta violencia en el hogar? ¿Por qué hay tantos problemas psicosomáticos que están afectando la mente, el cuerpo físico y psicológico de los matrimonios hoy que estamos en cuarentena? ¿Por qué? Porque el pecado, como no estamos oyendo a Dios, el pecado está comenzando a separar los matrimonios. El pecado está comenzando a destruir nuestros hogares. ¿Por qué? Porque quizás estamos muy lejos de Dios. No solamente destruye, no solamente el pecado de no oír a Dios ni de poner en práctica
trae maldiciones, sino que también separa, divorcia el matrimonio. ¿Y quiénes sufren las consecuencias? Los hijos. Verso 32. Deuteronomio 28, verso 32. Y tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque no prestamos atención a la voz de Dios. Mire lo que dice el verso 45, por cuestiones de tiempo. Verso 45, Deuteronomio 28, verso 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Hermanos, esta noche, si tú quieres ser un bienaventurado, si tú quieres ser una persona dichosa, una persona gozosa, una persona que Dios pueda transformar de las tinieblas a la luz, que pueda transformar tus problemas a su luz admirable, no que la vida va a ser color de rosa, no que las cosas van a ser más fáciles, pero sí Él hará de ti, de mí, un mensaje de esperanza. Bienaventurados los pobres, porque ante el pecado hay un Cristo que te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, porque tú puedes tener muchos años de ser cristiano, pero no tener a Cristo en el corazón. Voy a repetir lo que dije. Tú puedes tener muchos años de ser cristiano y no tener a Cristo en tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú no estás oyendo ni estás viviendo conforme a esta palabra, no verás más que puras maldiciones y enfermedades y divorcios, problemas con tus hijos. El tiempo prácticamente se ha acabado. Y aquí hay mucho más que decir. Pero quiero animarle a usted. Jesús por eso vino. Porque el llamado de Jesús radica en una sola cosa. Le dije: enseñar, predicar y sanar. En el verso 1 del capítulo 28 de Deuteronomio dice: acontecerá que si oyeres, póngala al que está a la par suya, dígale, presta atención, dígale, presta atención. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Desde el versículo 1 al versículo 14 se nos habla de puras bendiciones, pero del versículo 15 hasta el versículo 68 se nos hablan de puras maldiciones. ¿Qué quiere usted? ¿Bendición o maldición? ¿Quiere bendición? Entonces esta serie que hemos comenzado a hablar del reino desde hace más de hace un mes, esta serie, lo único que nos interesa es que usted, al igual que su servidor, seamos los discípulos de Cristo Jesús. Que usted y yo seamos imitadores de Cristo Jesús. Que usted y yo nos neguemos cada día a este mundo y nos parezcamos más a Cristo, para que podamos llegar a decir aquellas palabras inspiradas por Pablo: porque ya no vivo yo, ya no vivo para el mundo, ya no vivo para los deseos de la carne, ya no vivo para las injusticias, para ver de menos, criticar, juzgar, ya no vivo para este mundo.
Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces yo voy a estar atento a oír su voz. Si Cristo vive en mí, vendrán todas estas bendiciones y me alcanzarán. Yo le ruego que usted pueda leer Deuteronomio capítulo 28, todo el capítulo. Léalo todo. Y usted verá que las bendiciones son pocas, porque Dios está más interesado en advertirle lo que no debemos de hacer. No nos olvidemos de Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Por eso en Mateo, en el capítulo 4, y con esto concluyo, vamos a Mateo capítulo 4. Por eso lo primero que hace Jesús es sanar de esas maldiciones, sanar de esas enfermedades, sanar de esas dolencias, traer más esperanza, traer la esperanza misma, un mundo justo. ¿A quiénes? A los que están dispuestos a oír la voz de Dios. ¿Y quién es el que está dispuesto a oír la voz de Dios? El que está dispuesto a seguirlo. ¿Quiere cambiar su vida? ¿Quiere que Dios cambie y transforme lo que usted está viviendo y convertirse en un bienaventurado, que es el capítulo 5? Entonces, usted y yo tenemos que seguirlo a Él, como los discípulos y como la multitud. Pero mi deseo es que usted y yo nos convirtamos en discípulos de Él, porque así entenderemos cómo somos de bendecidos al ser llamados bienaventurados. Le ruego una vez más, si usted está en tinieblas, si usted está estresado, si usted siente problemas que está pasando en su matrimonio, en su vida, económico, exceso de trabajo, ansiedades, violencia, yo le ruego, como dice más adelante Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar.